así le entregamos la palabra a nuestro hermano Javier. Oramos. ¿Oramos? Padre amado, gracias Padre por una vez más tener la oportunidad, Señor, de estar con nuestros hermanos. Gracias Padre, y yo te doy muchas gracias por sus vidas, por lo que están y por lo que no están también, Señor. Ahora Padre bendito, te pido, Señor, una bendición para nuestro hermano Javier, Señor, que lo amamos. Gracias, Señor, porque vamos a escuchar de tu palabra y asimismo te pedimos que nos hables a través de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Esperamos que estén muy bien. Y bueno, como dijo el pastor, hoy tengo el privilegio, la oportunidad de compartir la palabra de Dios, ¿no? Nosotros venimos estudiando un libro que es muy, muy hermoso y está lleno de cosas muy importantes que podemos aplicar a nuestra vida. Recordemos primero que Santiago, ¿quién fue? Bueno, recordemos que Santiago es el medio hermano de Jesús. José y María, después tuvieron hijos, y él es uno de ellos, ¿no? Y él conoció a Jesús y lo reconoció como su Salvador, y sabía que él era la única salvación, y por eso también él después comienza a predicar y puede escribir este libro, y en esta oportunidad que nos va a hablar de un tema muy particular y muy importante, que es la lengua, ¿sí? Bien, la lengua es hablar simplemente, ¿no? ¿Cuántas veces en el día estamos hablando nosotros? Hay un estudio que nos dice que el 20% de toda nuestra vida lo utilizamos para hablar, ¿sí? 20% de nuestra vida. Así que imagínense cuántos años hablando estamos, ¿no? También nos dice que en cada año nosotros podemos hablar más, podríamos escribir con todo lo que hablamos más de 66 libros de más de 800 páginas, ¿sí? Así que imagínense cuánto hablamos, ¿no? Nos dice que también este estudio que las mujeres hablan 30.000 palabras por día y los hombres hablan 20.000 palabras. Así que tengan en cuenta que nosotros hablar o usar la lengua la usamos todo el día, y sabemos que la lengua tiene una gran potencialidad tanto como para edificar o asimismo para destruir. Por eso nosotros tenemos que aprender a usar la lengua. Bien, entonces podemos ver acá en el capítulo 3 de Santiago, vamos a leerlo una vez del versículo 1 al 12 para poder entenderlo mucho mejor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos como se merezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? Perdón.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que estuvimos leyendo, vamos a empezar a ver lo que es la lengua, ¿no? El título de esto yo le pusimos ¿quién controla a quién? ¿Somos nosotros los que controlamos a nuestra lengua, lo que hablamos, o nuestra lengua nos controla a nosotros? Bien. Vemos en el versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Acá ya nos indica que no hay ninguno que queda excluido, sino que cada una de las personas que están en este mundo vamos a ofender siempre, ¿sí? Y como nos dice después, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, el único que no ofendió en palabra y que fue y es un varón perfecto es Jesús, ¿no? Miremos en 1 Pedro, ahí nomás girando la página, 1 Pedro 2 y 3, Jesús decía, esto fue lo que dijo Jesús, quien cuando mal le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es Pedro hablando de Jesús, ¿no? Cuando a Jesús lo maldecían, él no contestaba de la misma manera. O sea, su lengua, él era perfecto y la podía controlar, ¿sí? Bien, después de esto nos empieza a dar dos ejemplos, Santiago, muy importantes, que el primero es el del freno de los caballos. El versículo nos dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Alguna vez alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de estar en un caballo o de ver o subirse y montarlo y ven que siempre tiene ese llamado freno, que es una pieza de metal que se le pone en la boca y que cuando el caballo acepta que le pongan eso en la boca, porque no es fácil que un caballo quiera ser dominado, una vez que acepta el caballo, nosotros lo podemos manejar como queremos, ¿no? Así que ese es el primer ejemplo que nos da Santiago. Cómo solamente con la lengua nosotros podemos manejar todo el cuerpo del caballo. El segundo ejemplo que nos da es el de las naves. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Bien, cuando, por ejemplo, en esa época, cuando Pablo hizo sus viajes a Roma, estuve investigando, esas embarcaciones de esa época podían entrar 276 personas, contando los presos, la gente que iba ahí, y también las personas que controlaban el barco y que manejaban el capitán y todo eso, 276 personas, ¿sí? Igual, si tenemos en cuenta ahora, ahora hay barcos mucho más gigantes, muchos metros más, pero lo que nos quiere decir él acá, son muy grandes, y si ustedes se fijan, no sé si pueden buscar después, cómo es el tamaño del timón, ¿no? El timón es el que dirige al barco a dónde puede ir para la derecha, para la izquierda, y en relación a todo el barco, es una pieza pequeñita, ¿sí? Y con eso puede ser llevado donde quiere el barco. Y acá Santiago nos dice lo mismo. Nosotros con nuestra lengua tan chiquita podemos controlar todo nuestro cuerpo. Tenemos que saber que nuestra lengua maneja el timón de nuestras vidas. Por eso nuestra lengua nos dirige a nosotros hacia dónde vamos a ir. Y después tenemos que tener en cuenta que el dominio de la lengua es más que una prueba de madurez espiritual. O sea, para saber cómo estamos nosotros espiritualmente, tenemos que pensar cómo estamos hablando, cómo nos manejamos, contestamos bien, contestamos mal, usamos malas palabras, con qué intención decimos las cosas que decimos.
Bien. Si continuamos con la lectura, en el versículo 5 nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Como decíamos recién, ¿no? Pero tiene un gran poder ¿cómo decir?, de dominarnos, ¿no? Y acá nos dice después, pero se jacta de grandes cosas, ¿no? Ustedes por ahí piensan, cuando conocen a alguna persona, para conocerla mejor, ustedes tienen que escucharla hablar, ¿no? De lo que esa persona habla y que nos dice, lo que nos cuenta, uno conoce cómo es esa persona. Y entonces nos dice, he aquí, acá nos dice Santiago, prestemos atención, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿sí? Un fuego, por ejemplo, en un bosque, y nos ponemos a pensar en el sur, que hay muchos bosques y siempre hay noticias de que hay incendios grandes, no es que empieza con gente que prende fuego de todos lados y ahí se comienza todo, ¿no? No, para nada. Comienza simplemente por una chispa pequeña, un fuego pequeño, que por ahí alguien se olvidó de apagar al hacer un asado o algo, un cigarrillo, cualquier cosa que la gente hace, prende fuego todo el bosque y llega un momento que no se puede controlar. El 8 de octubre de 1871, en una ciudad allá en Chicago, dice que una mujer fue a la granja y sin querer la vaca pateó el farol. Y ese farol empezó un fuego chiquitito que consumió casi toda la ciudad. Hubo más de 300 muertos, edificios más de 17.000 se destruyeron y muchas familias o personas murieron. Así que miren qué importante, que un pequeño fuego nos puede causar semejante incendio, ¿no? Y entonces podemos ir al libro de Proverbios. Sabemos que el libro de Proverbios está lleno de cosas prácticas que podemos utilizar para nuestra vida, así que vamos a buscar Proverbios, el capítulo 15. Vayan buscándolo. 15:28. Bien, nos dice así el versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Bien, qué interesante este versículo, ¿no? El justo piensa para responder. ¿Y cuántas veces nosotros nos dejamos llevar en ese momento y decimos la primera cosa que se nos ocurre, ya mandándonos una macana, ¿no? Cuando en realidad tenemos que pensar. Y nos dice la otra clase de persona, la boca de los impíos derrama malas cosas. Así que un consejo, cada vez que tengamos que decir algo, pensemos cómo va a repercutir esta palabra en la otra persona, ¿no? Otro versículo ahí girando la página, en el capítulo 16, versículo 17, también de Proverbios, 27, perdón. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Bien, acá no solamente es una chispita, sino es una llama de fuego. Una palabra nosotros que decimos podemos hacer un gran incendio, ¿no? Vamos a Proverbio 26, versículo 20, nos dice así: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda, ¿sí? Siempre con una palabra, acá nos habla del hombre rencilloso, vamos a prender un fuego, ¿no? Y uno más, uno bastante conocido, que creo que se encuentra el 15:1, sí, acá lo tengo, que nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que también tenemos que tener en cuenta eso,
Cuando estamos en un momento que tenemos que contestar, ¿cómo contestamos? ¿Contestamos bien? Acá nos asegura que si nuestra respuesta es buena, se termina todo. Pero si nosotros contestamos mal, eso va a seguir creciendo ese fuego, ¿sí? Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuántos pecados hay que se puede cometer con la lengua, ¿no? Desde una mentira, una calumnia, un chisme, y así podríamos hacer, acá en una lista podríamos hacer, que encontramos en la Biblia, un montón de pecados que podemos hacer con nuestra lengua. Y también tenemos que pensar que cada palabra que nosotros decimos, los judíos pensaban, los rabinos decían, que cada palabra era como una flecha, porque podía ser lanzada, aunque la víctima esté lejos, le podía afectar. No es como el caso de una espada o una daga que es necesario estar cerca de nuestra víctima para que sienta algo, ¿no? Nosotros con una palabra podemos hacer herir a mucha gente, ¿sí? Eso, entonces tenemos que tener en cuenta que con nuestra lengua podemos destruir todo lo que tenemos, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos casos que se destruyen familias, se destruyen matrimonios, amistades, y también con la palabra, ¿no? Tantas cosas se puede hacer, se puede declarar una guerra, se puede llegar a un asesinato, y tantas cosas solamente por usar mal nuestra lengua. Volvamos entonces ahora a Santiago. Nos quedamos en la parte, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, ¿sí? Nos sigue diciendo ahí, un mundo de maldad, en el versículo 6. Es un mundo de maldad. Y nos dice después, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Bien, nos contamina a nosotros. Es como cuando se prende un fuego, el humo que va contamina todo. Deja con ese olor y es muy difícil que se vaya ese olor. Vamos a buscar en Marcos 7:20. Marcos 7:20 nos dice así. Esto venía hablando Jesús, ¿no? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? Entonces, mire cuántas cosas nos contaminan a nosotros, ¿no? Bien. Y quería seguir acá, en el versículo 6, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¿Qué significa eso? Que solamente no es que nos está afectando a todos nosotros mismos, sino que a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos, y eso de la lengua empieza a afectar a toda la creación, ¿sí? Y después, en último lugar, nos dice que también ella misma es inflamada por el infierno. Bien, en este caso, el infierno acá se refiere al valle de Hinnom, que era un lugar que se encontraba al sudeste de Jerusalén, y ahí se ponían la basura, se tiraba la basura, se ponían los animales muertos, las personas que eran ejecutadas, todas las cosas iban ahí. Y es por eso que ahí siempre estaba el fuego. Había fuego, y como dice Jesús, donde estaba el gusano, y por eso se lo relaciona con el infierno, lo que va a ser, ¿no? Es un lugar donde hay mucho fuego, y ese lugar era para los judíos un lugar impuro, ¿sí? Y ahí es donde está Satanás y sus demonios, ¿no? ¿Y qué es lo que hace eso? Acá nos dice, ella misma es inflamada por el infierno. Satanás utiliza eso para... Imagínense ustedes, ¿vieron cuando se hace fuego para un asado? ¿Vieron que cuando quieren que el fuego se prenda más, qué le hacemos?
Le hacemos un pantallazo así para que tenga mucho más oxígeno y el fuego se prende, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace Satanás? Hace eso, nos oxigena para que nosotros podamos ser utilizados por él para cumplir su propósito, que es el mal, ¿no? Por eso también la lengua puede ser utilizada para mucha maldad, ¿sí? Podemos ver en Salmos 55, busquemos Salmos 55, 21. Bien, escuche lo que dice acá. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Cuántas veces queremos disfrazar las palabras para no decirlo directamente mal, ¿no? Pero buscamos la manera que parezca bien, pero estamos siendo como una espada, ¿no? Clavando a la persona que le decimos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos con la lengua. Veamos también Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Bien, nos dice su alma guarda de angustia. ¿No querés tener angustias? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si no queremos tener estas angustias, guardemos nuestra boca, pongamos un bozal o usemos bien la lengua, ¿sí? Para no sufrir eso. Volviendo a Santiago, podemos ver también que nos pone otros ejemplos, esta vez con la naturaleza, ¿sí? Lo bueno que tiene Santiago es que cada cosa que explica, él pone alguna ilustración para que podamos entenderla mejor, y en el momento que estamos pasando, algo similar con la lengua, recordar esto, ¿no? Lo del domar la lengua, y que es algo tan pequeño y nos maneja, ¿no? Bien, versículo 7 nos dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos en lugares, en circos, por ejemplo, pueden controlar a un león, a algún otro animal, o lugares así como mundo marino, acá nos dicen, seres del mar, parece que ya en esa época había capaz alguien que domaba esos animales del mar, ¿no? Pero podemos pensar nosotros como algo como mundo marino, que nosotros ven con un movimiento de mano o con algo, ya al delfín ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y también si nos ponemos a pensar al principio de la creación, mucho después de la caída, cuando está Noé, Noé tuvo que entrar a un montón de animales al arca. Y piensen que nadie salió lastimados, o eso por lo menos no nos relata la Biblia. O sea que pudo domar a cada animal para que pueda entrar al arca. Así que esto es lo que nos dice. Nosotros los humanos, la naturaleza humana, podemos domar cualquier tipo de animal, ¿sí? Pero ¿qué nos dice el versículo 8? Presten atención. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, acá nos dice, ningún hombre puede domar la lengua, ¿no? Es algo muy difícil, pero podemos tratar de ser cada día un poquito mejor y manejar mejor la lengua, ¿no? Ser un poco más perfecto, nunca vamos a llegar a la perfección, pero mejorar nuestra manera de hablar, ¿sí? Entonces, con estos ejemplos, llegamos a la conclusión que no vamos a domar la lengua, y continuamos con el versículo 9. Del 9 al 12 nos va a revelar quiénes somos nosotros, ¿no? Bien, nos dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Bien, como dije al principio, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir, ¿no?
edificar o destruir. Y como nos dice acá el versículo, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Si están hechos a la semejanza de Dios, no podemos decir algo malo contra otra persona, porque fue hecho por Dios y hecho a su semejanza, ¿no? Y después nos continúa el versículo 10 diciendo, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Acá lo que nos dice Santiago, que es una obligación, no debe ser así, no lo tenemos que hacer, ¿sí? No podemos decir un día estar cantando al mismo Dios que nos creó y al ratito siguiente estar usando nuestra lengua, hablando mal de alguien, insultando a alguien. Y bueno, los ejemplos son muchos, ¿no? Que uno puede imaginarse, ¿no? Y después Santiago nos da unos ejemplos. Nos da unos ejemplos acá, en el versículo 11 y 12, 3 ejemplos. Y el versículo 11 nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Ya nos da el ejemplo. Es imposible que eso pase, que por una fuente salgan dos tipos de agua. No se puede. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Estas respuestas son retóricas, se responden así. No, es imposible que pase eso, que la aceituna salga de la higuera. De la higuera va a salir solo higo, ¿no? Y después nos dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, ¿qué nos quiere decir con esto? Que nosotros no podemos usar la boca de dos maneras, ni para bendecir y para maldecir. Si nosotros una vez que conocimos a Dios, las cosas viejas pasaron, dicen, y aquí son todas hechas nuevas. Así que por eso tenemos que tratar de usar nuestra boca mucho más para bendición, para no mezclar, ¿no? Y bien, ya leímos estos 12 versículos y ya tenemos una idea de lo que es la lengua y lo que la potencialidad que tiene para destruir o construir, edificar, ¿no? Pero el problema no está en lo que es la lengua, sino el problema está en lo que está en nuestro corazón, ¿sí? Lo que llenamos nosotros y metemos en nuestro corazón es lo que va a salir, ¿sí? Veamos, porque, este versículo. Hay un versículo que nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? O sea, todo lo que hablemos nosotros va a salir de dentro nuestro. No va a salir algo que nosotros no hayamos puesto. Por eso, la solución para este tema de la lengua y para poder hablar mejor y cuidarnos nosotros es tener un corazón nuevo. Ya lo veníamos diciendo. Busquemos Ezequiel 18:31. Voy a despegar la hoja. Ahí está. 18:31 nos dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y miren lo que dice después, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Sí? Podemos ver también en Salmos 51, busquémoslo, cuando David se arrepiente de todo el pecado que había cometido. Ustedes conocen toda la historia. En ese salmo relata todo su arrepentimiento. Leamos el 51:10. ¿Qué es lo que le pide en esta oración a Dios? Le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, hay solución para esto de la lengua. Podemos tener un corazón nuevo y cada día que nos levantemos, oremos a Dios y pidámosle, Dios, cuídanos. Veamos también lo que dice David en el capítulo 141 de mismos Salmos, 141:3. Miren cómo
era la oración de David. Dice así: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. O sea, si nosotros por nuestros propios medios queremos mejorar con nuestra lengua, es imposible. Por eso tenemos la manera de hablar con Dios, de orar con Él, y cada día pedirle, ¿no? Podemos pedirle que nos cuide nuestra lengua, que cada cosa que hablemos sea de edificación, cada cosa que digamos no lastime a otro, no afecte a nadie. Y por eso, como decía antes, yo no voy a decir algo que antes no lo aprendí o lo escuché, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que metemos en nuestra mente, con lo que escuchamos, porque, por ejemplo, nosotros si vivimos o nos rodeamos de personas que hablan diciendo malas palabras, a la larga nosotros vamos a terminar diciendo malas palabras, porque permitimos que eso entre a nuestra mente. Y por ejemplo, somos una persona que estamos con gente que critica todo el tiempo, ¿qué vamos a esperar? ¿Que nosotros nos critiquemos? No, vamos a terminar criticando, porque nosotros permitimos escuchar esas conversaciones, esas críticas, y a veces terminamos también criticando como ellos. Por eso también tenemos que cuidarnos mucho en eso. Y para ir terminando, el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 19, nos dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irar. Así que usemos más nuestro sentido de oír y después pensemos lo que vamos a contestar, no actuemos rápidamente o llevándonos por algún enojo o por algo. Este tema fue muy importante para Santiago en esa época, porque si ustedes lo ven en cada capítulo, en los 5 capítulos de Santiago, por lo menos una vez menciona este problema de la lengua, ¿no? Y nosotros sabemos que es algo complicado, pero sabemos que con Dios nada es imposible y que podemos pedirle a Él cada día para poder controlar nuestra lengua, ¿sí? Bueno, vamos a orar para ir terminando. Espero que haya sido claro y oremos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque podemos conectarnos, Señor, por este medio con los hermanos de la iglesia. Podemos abrir tu palabra libremente, Señor, podemos hablar y estudiar, escudriñar tu palabra, Señor. Te damos gracias por esa oportunidad que nos da. Y ahora te pedimos, Señor, por favor, que cada cosita que hayamos aprendido esta semana, en este mensaje, Señor, sabemos que tú hablas siempre, que lo podamos aplicar a nuestras vidas, y cada vez que estemos pasando por una situación y no sabemos cómo responder, tengamos en cuenta todas estas advertencias, Señor, y consejos que nos das en tu palabra. Que podamos ser cada día mejor, Señor, y demostrar con nuestra vida que te tenemos a ti, Señor, y que sos nuestro Padre. Te queremos dar gracias por todo esto, en tu nombre. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todavía estamos en Facebook. Me hace acordar a lo que nos enseñó una vez un maestro de Biblia, que hablaba de que los cristianos somos como un saquito de té. Que cuando viene el frío no pasa nada, pero cuando viene el calor, el agua caliente, y estamos bajo la presión de algo caliente, sale lo que está adentro. Así que la próxima vez que digas una malas palabras, diga, uy, se me escapó, o me estoy desahogando en familia, hablando mal de otro, sale lo que está adentro. Tenemos que cuidar lo que ponemos dentro de nosotros. De la abundancia del corazón, como decía nuestro hermano, habla nuestra boca. Y cuán importante que es tener labios que sean para la gloria de Dios. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Una bendición. Y ahora sí, para terminar, le voy a pedir a nuestro hermano Luis,
si puede orar. Y luego de esa Pastor, oración nos despedimos de los hermanos en Facebook. Sí, Pastor, le quería pedir a todos los hermanos que estén orando por un bebé que es de Jujuy, se llama Alejandro, nació, bueno, que se le pasó el tiempo a su mamá de tenerlo, así que ajá. tuvo 1000 complicaciones. Él está bien ahora, ¿Está en pero neonatología bueno, él? debe estar en neo. Ok, La tía es mi amiga. Estuvimos orando por su tía hace un tiempo atrás en la iglesia. Y ok. bueno, yo pude hablar con la mamá y le hablé de Cristo y puse en oración al bebé Alejandro. Y obviamente como personas que no saben lo que Cristo puede hacer por la vida de sus hijos, Alejandro está bien, él ya antes de las 48 horas ya empezó a tener signos vitales para comer, ayer hizo caquita, y bueno, ¿La hoy familia de Alejandro conoce al Señor? no, No, es ok. Entonces Alejandro. podemos orar por Alejandro, que Dios lo pueda sacar con bien de donde está ahora en la NEO, y también por su familia, que ellos lleguen a conocer al Señor. ¿Sí? ¿Te Exacto. parece bien? Sí, orar por su mamá y bueno, por su familia Ok, y por todo. ok. La tía es mi amiga y ella siempre le hablo de Cristo. Ok. Entonces Bueno, oramos eso, quería por la compartir, reunión, terminamos la quería reunión compartir eso. y oramos también por Alejandro y su familia. Nunca es fácil tener un hijo en esa situación y obviamente que necesitan del consuelo del Señor. Así que, hermano Luis, si podés activar tu micrófono y orar para terminar la reunión y también recordar a Alejandro y su familia. No sé si está la imagen, pero no veo movimiento. Parece que no. No, ¿no? No, ok. Perdón, quise hacer todo lo posible para no improvisar nada, pero hermano Daniel, ¿podría guiarnos en oración para terminar? Oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque has tratado con nuestra vida, has tratado con nuestro corazón, Señor, y también en este tema que es la lengua, ayúdanos a refrenarla, para darte gloria a ti, para no deshonrarte, Señor, y no pecar contra ti. Gracias porque tu palabra es clara, gracias porque la has usado a Javier al estar estudiando y al compartirnos, Señor, lo que él estaba aprendiendo. Y nuevamente, gracias, Señor, porque quieres tratar con nosotros y quieres seguir obrando en nuestra vida. Oramos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A nuestros amigos de Facebook, Dios les bendiga. Nosotros nos quedamos entre nosotros saludándonos y teniendo tiempo juntos. Un gusto compartir esto con ustedes. Y se terminó Facebook. Ahora sí ya se terminó porque quiero hacerle un chiste interno.